Bienvenidos a una nueva entrega de Zona Debate. Nosotros nos sentimos muy honrados porque recibimos hoy a Su Excelencia, el señor embajador de la Unión Europea en la República Dominicana, Gianluca Crippa. También, por supuesto, está con nosotros César Duvernay y Fran Pacheco de nuestro departamento de prensa. De inmediato damos inicio a Zona Debate. Don César. Pues mire, tal cual como el país conoce, Su Excelencia, la Unión Europea en nuestro país está vinculada a muchos proyectos de fortalecimiento y sobre todo de beneficio colectivo, pero siento que a manera de contextualización sería interesante que usted nos hable acerca de los inicios de la Unión Europea en nuestro país, el tiempo que tiene desarrollando y si en estos momentos hay algún tipo de diferencia frente a lo que fueron esas primeras acciones y lo que estamos viviendo en términos de cooperación en estos instantes. Pero muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la Unión Europea empezó teniendo relaciones de cooperación con la República Dominicana oficialmente en 1989, cuando República Dominicana comenzó a ser parte de este grupo de países que se llaman ACP, África, Caribe, Pacífico, que es un grupo de 79 países, y por lo tanto empezó a recibir cooperación de manera oficial de la Unión Europea. Como presencia física de nosotros, de la delegación en el país, fue a partir de 1991. Desde aquel entonces ha continuado hasta hoy día. Y por supuesto, después de la convención de Lomé, cuando adherí la República Dominicana, ha habido otras convenciones como la de Cotonú, y ahora estamos en el periodo de término casi de la convención de Cotonú, y ya estamos hablando del post-Cotonú que va a empezar después del 2020. Excelencia, y la realidad de República Dominicana a lo largo de este tiempo ha cambiado en términos económicos. Hemos tenido un proceso muy sostenido de crecimiento y por tanto quizás la calificación del país no necesariamente es la misma que cuando iniciamos y por vías de consecuencia pues ya los requerimientos, el nivel de cooperación y apoyo tiende a variar. Ayúdenos con eso. Sí, no, exacto, porque cuando se empezó había también el tipo de proyectos, eran proyectos más típicos de países desarrollados con países en vía de desarrollo. Hoy día esto ya se ha evolucionado y estamos yendo siempre más a una relación que más lo que se llama en inglés peer-to-peer, de par a par, de manera que hay problemas que se enfrentan en Europa, que se enfrentan también aquí, hay un intercambio y por lo tanto es una relación más madura, una relación más sofisticada, si queremos, también como tipo de financiamiento, que no es un financiamiento de lo que nosotros decimos hard, no estamos hablando de infraestructura física, estamos hablando en cambio de capacitación, estamos hablando de asesoría técnica, estamos hablando de intercambio de esta experiencia que una administración que ha tenido cierto tipo de experiencia puede compartir con otra que está en trámite de tener este tipo de experiencia. ¿Esas serían algunas de las funciones de la delegación aquí en el país? Nosotros como delegación tenemos varias funciones. Una de estas es de acompañamiento a estos proyectos. Los proyectos se manejan de manera conjunta con lo que nosotros llamamos el ordenador nacional, que en el caso de República Dominicana el embajador Vargas en la DGCOM, en la dirección en el Ministerio de Economía, y conjuntamente, ellos son nuestra contraparte, conjuntamente se manejan estos fondos, que son fondos de varios tipos, son fondos que son asignados directamente a la República Dominicana, son fondos a veces regionales, por lo tanto de todo el Caribe, a veces son fondos para el continente, a veces son fondos globales, por lo tanto hay distinto tipo de bolsillo donde uno pueda lograr fondos para acompañar procesos que están enmarcados en lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana 2030. ¿Y tienen agendas tan específicas como el cambio climático, por ejemplo? También tenemos, por supuesto, esto se ha ido desarrollando desde hace tiempo, de acompañamiento. Ahí también es otro asunto donde usted me preguntaba dónde son las áreas donde se trabaja.
seguro lo de cooperación, pero hay también tipo de cooperación que no es financiera, pero de cooperación, por ejemplo, en intercambio de posiciones en organismos internacionales. Y ahí, por ejemplo, donde el Acuerdo de París fue posible gracias también a una alianza entre la Unión Europea y los países de ACP de los 79, porque estaban empujando hacia el mismo objetivo. Por lo tanto, esto es otro aspecto importante del tipo de cooperación que llevamos a cabo con la República Dominicana. Fran. En ese mismo sentido, embajador, fuera del financiamiento, que quizá algunos proyectos que sí necesiten financiamiento que se están apoyando en República Dominicana, ¿cuáles son las áreas que se apoyan de manera técnica, como usted lo menciona? Quizá las principales áreas que la misión de la Unión Europea está apoyando de manera técnica en República Dominicana. Bueno, actualmente hay unas áreas que son la reforma, por ejemplo, de la administración pública. Esta es algo que hemos ido apoyando desde hace como 20 años, por lo tanto de manera distinta, y ahora hay un programa en particular de reforma de la administración pública, pero hay otro programa, por ejemplo, de educación superior, por lo que se refiere al fortalecimiento de la capacitación del sector de formación técnico-profesional, por lo tanto, de cómo ayudar a los estudiantes que salen de las escuelas técnico-profesional a encontrar trabajo y por lo tanto encontrar este enlace con el sector privado, que será el sector que lo va a emplear y por lo tanto que necesita algunos tipos de skills, de habilidades gracias por el mercado. Y esto, por ejemplo, otra área es donde estamos apoyando. También hay otra área que son la MIPYMES, la mediana, pequeña y microempresa. Ahí tenemos un programa de 11 millones de euros que trabajamos con el Ministerio de Comercio, mientras el anterior, por ejemplo, son 16 millones que trabajamos en el sector de educación. Y hemos mencionado el cambio climático, es otra área. Y también el asunto de género. En particular, en futuro vamos a tener actividades que apoyen a todas las acciones contra la violencia de género. Excelencia. Me atacan de varias razones. Es una zona de debate. Es una zona de debate, lo digo. Excelencia, ¿cuál es la posición, cuál es la visión, la opinión que tiene en Bruselas de República Dominicana? ¿Cómo usted pudiera catalogarnos y lo que usted ha entendido, como ve la Unión Europea y sus 28 estados a nuestro país? Bueno, déjeme empezar antes de la Unión Europea como institución. Déjeme decir que los europeos, cuando uno dice que yo, por ejemplo, estaba mencionando que iba a vivir 4 años en República Dominicana, a todo el mundo le sale una sonrisa. Yo creo que a todo el mundo piensa Punta Cana, la playa, y por lo tanto hay una imagen de República Dominicana en Europa ligada a las vacaciones y por lo tanto muy positiva. Algo que creo que uno tenga que aprovechar también como diplomacia. De hecho, usted lo hizo. A mí me gustó mucho el video de su presentación donde inicia de esta forma, mostrando que usted viene a hacer algo más que a vacacionar, que es la idea que tiene todo el mundo de República Dominicana. Pero es bueno para ustedes que tengan esta imagen tan positiva de todo el mundo que ha vuelto de República Dominicana con una imagen tan refrescante, tan ¿no? Caribeña de por sí. Claro, por encima de cualquier cosa, y además que uno de nuestros mercados emisores en términos turísticos precisamente viene de los países que conforman, algunos de ellos, la Unión Europea. Pero desde el punto de vista, ¿cómo lo ve? Sí. República Dominicana es un país que está creciendo de manera extraordinaria desde el punto de vista económico y por lo tanto es para una Europa que ha tenido problemas de crecimiento económico. Es algo de orgullo ver otra nación que está creciendo de esta manera. Es un país que, por supuesto, está creciendo, se está poniendo como un país de renta media, que tiene algunos retos y desafíos como tienen muchos otros países que están pasando a través de esta fase y que está haciendo frente a estos desafíos con una visión, que es la visión que está desarrollada en la Estrategia Nacional, que nosotros apoyamos, sustentamos, porque estamos convencidos que
la línea correcta que seguir. Hemos, por ejemplo, con interés mirado al alineamiento que tienen la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, mirando que hay un 70% que exactamente coinciden y por los demás se están alineando. Por lo tanto, es algo de muy interesante. Desde el punto de vista político, es un país estable, que después de 30 años de dictadura y de la fase de transición ha encontrado su modelo democrático, donde se desarrollan unas elecciones que son consideradas desde el punto de vista internacional como libre y a los estándares internacionales. Por lo tanto, una nación que a veces uno considera entre la isla, mientras hay yo cuando vuelvo a Bruselas insisto que es un gigante ahí en el Caribe, no es al nivel de las otras islas que son más chicas y con problemas distintos. Con una población de 10 millones de habitantes es un país ya que se pone a otro nivel y que merece un tipo de diálogo con la Unión Europea que respeta su tamaño, no solo económico, pero político. Además que, en punto de vista internacional, la República Dominicana ha demostrado, por ejemplo, con la presidencia del CELAC en pasado, ahora con la presidencia de SICA, con el deseo de tener el puesto de miembro no permanente a la Asamblea del Consejo de Seguridad, de la ONU, tener, sí, de Naciones Unidas, de tener una perspectiva internacional y por lo tanto ya no mirarse solo el ombligo, claro, pero ir más allá y jugar y querer jugar en las grandes ligas. Claro, completamente de acuerdo. Esa es la visión de geopolítica que el presidente Danilo Medina Sánchez le ha imprimido a lo que ha sido pues la acción. La Unión Europea es uno de nuestros grandes socios comerciales. Hemos visto que nuestros productos agrícolas, tales como el banano, que aquí le llamamos guineo, son ustedes de los grandes países a los que se exporta justamente a todo lo que es la Unión Europea. ¿Qué otro tipo de relaciones comerciales existen entre República Dominicana y la Unión Europea? Bueno, las exportaciones, entonces, entonces que todo gracias al acuerdo que tenemos económico que empezó hace 10 años, las exportaciones, el comercio en general ha crecido del 44%, import-export con la Unión Europea. Todavía hay margen de mejoramiento, en el sentido que todavía hay posibilidad de continuar a exportar más a la Unión Europea. El mercado europeo es muy sofisticado, por supuesto, hay reglas muy estrictas que se tienen que cumplir y por lo tanto esto necesita un esfuerzo también a nivel de República Dominicana de cumplir con este reglamento, de conocer los reglamentos y de cumplir con los reglamentos. Estamos hablando de certificaciones, de normativas, correcto, de reglas fitosanitarias, correcto, y de una serie de protocolos para que los productos puedan entrar, ¿no? Puedan entrar, okay, correcto. Y todo esto porque si no, por esto que es un mercado sofisticado en este sentido. Una vez que un producto esté en capacidad de ser exportado a Europa, yo creo que puede ser exportado en todo el resto del mundo, porque los estándares muy difícil que sean más estrictos de lo que son en Europa. Y se están haciendo esfuerzos y nosotros como Unión Europea estamos acompañando. Usted mencionaba antes el banano, por ejemplo, el banano ha crecido de manera exponencial su exportación hacia Europa, en particular ahora el banano orgánico, que es líder en algunas naciones en Europa para exportación y hay otros productos que se van exportando. Pero me gusta decir también que no son solo productos agropecuarios, que uno diría siempre son los productos tropicales, esto de material, pero no, porque hay productos más sofisticados, como por ejemplo productos médicos que se exportan a Europa, que están producidos en las zonas francas y algunos que tuve la oportunidad de ver con mis ojos que reciben inputs de varios países, lo reasemblan, ponen un valor añadido y le exportan hacia Europa. Por lo tanto, hay ya varios productos que se exportan. Además, nosotros estamos intentando de apoyar MIPYMES, la mediana y pequeña empresa,
a ver de asociarse y mirar al mercado europeo y intentar de entender también cómo se crean enlaces con las MIPYMES también europeas, porque son nuestra fuerza y donde hay posibilidad de cooperación, y creo que esto es importante para diversificar la capacidad exportadora de República Dominicana, sobre todo en este año que es el año de fomento a las exportaciones. Así es. Excelencia, ¿y cuál se puede hablar de un monto en específico? ¿A cuánto ascienden estas, en términos de dinero, estas exportaciones? ¿Usted tiene Si eso me registrado? permite, a memoria no la tengo, pero Óigame, porque yo sabía que usted me iba a hacer la pregunta, me traje una cifrita aquí, se me permite. Siéntase como lo que usted es, el invitado de honor. Qué que bueno. puede buscarlo Qué bueno. y nos dice, y ya que está buscando Sí. ahí en sus datos, pues aproveche también y nos cuente en cuánto está la cooperación de la Unión Europea a nuestro país. Pero en términos de exportaciones, ¿de cuánto estamos hablando? Entonces, estamos hablando de estamos hablando... El juju no lo entendí. No, juju, ok, porque era ok. estaba mirando, Perfecto. intentando de leerlo esto cuánto es, porque estamos hablando de importaciones de la República Dominicana en la Unión Europea. Estamos hablando de 900 millones de euros. Ok. Y de esas exportaciones, 1.750.000.000 de euros. Estamos hablando de cifras considerables. Estamos hablando de... Espero que me habían puesto la vírgula y no el punto, que no sé, que habían equivocado aquí. Pero esta es la cifra que me han dado. Y en cambio, por lo que se refiere a la cooperación, estamos hablando alrededor, para hacer de 20 millones de euros por año. Por año. Estamos haciendo rule of thumb, para decir que son, como decía antes, hay un monto que es asignado directamente a República Dominicana, que son 75 millones por un periodo de 7 años, y más llegan otros, el equivalente en fondos de otro tipo de programa, que son regionales, etc. Estamos hablando, Excelencia, de una cooperación no reembolsable o reembolsable. No reembolsable. No reembolsable. En cambio, hay también la BEI, el Banco Europeo de Inversiones, que tiene sede aquí en República Dominicana, que tiene otra cartera de alrededor de 300 millones de euros en préstamos, pero son préstamos a condiciones bien preferenciales. blandas. Okay. Embajador, me llama la atención que usted ha mencionado en varias ocasiones el apoyo a las MIPYMES, teniéndolo como un sector muy importante, las pequeñas y medianas empresas. Y mencionaba también la asociatividad de las MIPYMES en la Unión Europea, en diferentes países de Europa. Primero, desde el gobierno se han implementado políticas públicas como Banca Solidaria, la Fundación Reservas del país. Las mismas visitas sorpresa del presidente son para financiar a pequeños y medianos productores. ¿Cuál es su valoración sobre este tipo de políticas en República Dominicana y cómo funcionan entonces las MIPYMES en Europa? Quizá un modelo que pudiéramos copiar, pudiéramos aprender algo. Bueno, lo que me estaba refiriendo antes, el asunto de asociatividad, es que hay problemas que son comunes a las MIPYMES y que no necesariamente la MIPYME, en algunos sectores, ven la necesidad de ponerse juntos para lograr algo de manera no individual, pero de manera sectorial. Que esto puede ser, por ejemplo, asesoría en el manejo de las exportaciones, o en el tener contactos, por ejemplo, con MIPYMES europea, o con mejora del sistema productivo. Estas son cosas que lo pueden sentir a nivel individual como productor, pero no necesariamente existen al momento tendencia automática a ponerse juntos para lograr este objetivo. Esto es donde estamos intentando de trabajar, y hay varios tipos. Nosotros en Europa tenemos todo el sistema de cooperativas, que es muy desarrollado desde hace un siglo. Y ahí donde estamos, cuando decía compartiendo experiencia, ese tipo de experiencia, por ejemplo, que estamos compartiendo con Dominicana, para ver cómo ayudarlos ayudar a ponerse de acuerdo, antes que todo, porque es una cuestión también de confianza entre empresarios, de ponerse de acuerdo para lograr conjuntamente un objetivo común. Nosotros hemos tenido, Su Excelencia, en estos últimos años,
grandes desastres naturales, sobre todo en el área del Caribe. Ustedes tienen unos proyectos precisamente donde quieren trabajar lo que es la parte de prepararse. Correcto. Porque estamos en una zona que tenemos que entender, es en el paso de los huracanes. Cuéntenos sobre esto. Bueno, esto es otra área donde hemos venido trabajando conjuntamente con República Dominicana, pero no solo con República Dominicana, porque como usted decía, los huracanes, este tipo de fenómenos tocan a todo el Caribe y no solo. Pero en el particular con asuntos no solo de huracanes, pero también de terremotos. Entonces hay varios tipos de fenómenos naturales que afectan el país y que afectan el desarrollo. Por lo tanto, todo tipo de inversión que se está haciendo puede perderse de un día a otro a causa de estos fenómenos. Ahí donde es importante la prevención es algo que el gobierno está trabajando muy seriamente. Le he podido constatar cuando llegué un día antes que Irma. Entonces me tocó este choque entre Irma y María de ver cómo el país se estaba preparando para la llegada de los huracanes, y ahí donde nosotros intervenimos también para apoyar el consejo que se ocupa de este tipo de fenómenos en el país y todos los sectores que están implicados en aspectos de prevenciones. Embajador, el que República Dominicana ya sea considerada como una nación de renta media, certifica que hemos crecido, certifica que se han dado los pasos de avance significativos a punto tal de ser elevado, para llamarle de alguna manera, de clasificación. Bueno, este es un debate que se está teniendo, por ejemplo, en el marco de diálogo post-Cotonou, que las negociaciones se empezarán este año en agosto, y habrá la Unión Europea de un lado y los países ACP del otro. Y el hecho que ser de renta media, que es un cálculo bastante matemático, que uno dice, esto es el Producto Interno Bruto, se divide por la población y por lo tanto se pone. Esto no refleja, por ejemplo, el hecho que existan vulnerabilidad, como decíamos antes, de tipo climático, que pueden afectar un país más que otro. En el caso de República Dominicana está expuesto, lo sabemos que los huracanes no se van a acabar de un día para otro. Vamos a tener, y si no se hace algo de concreto para el cambio climático, esto se puede hasta empeorar. Por lo tanto, hay vulnerabilidad de este tipo. Hay otro tipo de vulnerabilidad que no se reflejan con una medida tan seca como puede ser la renta media. Por lo tanto, ahí donde se está trabajando para decir, sí es cierto, tienen recursos a disposición estos países, y nosotros también apoyamos todo el utilizo de recursos internos, porque en el caso de República Dominicana, a diferencia de otros países que no tienen estos recursos, uno tiene que intervenir también para cooperación de infraestructura, lo que decíamos antes. En el caso de un país como República Dominicana, hay recursos internos al país que puedan ser utilizados para hacer frente también a este tipo de necesidad más básica de infraestructura. Pero dicho esto, todavía es sujeto para el desarrollo todavía en itinere, el desarrollo todavía no finalizado, y por razones climáticas a problemas que tienen que hacer frente, y por lo cual sí se necesita cooperación internacional. Embajador, la cooperación, y usted la manifestó hace un momento, tanto a nivel regional, pero muy específicamente en lo que tiene que ver con República Dominicana, es muy voluminosa en términos económicos. El tema de la transparencia es importante, sumamente importante. Por tanto, y entendiendo que la Unión Europea se maneja con estándares muy rígidos, muy estrictos, el que nosotros tengamos este flujo de recursos, estas erogaciones, pudiera
darse a entender como que ustedes están satisfechos con el manejo de transparencia que les están dando estos fondos, porque si no, me imagino que no fluyeran. Bueno, nosotros tenemos, no solo los fondos son utilizados, por supuesto, para apoyar, pero tenemos una parte de los fondos que es también para monitorear cómo se han utilizado los fondos. Con más razón para ustedes poder darse cuenta, porque ¿no? tenemos también que dar cuenta a los contribuyentes europeos Claro. que los fondos han sido utilizados según lo que uno había planeado. Y por lo tanto, sí estamos auditando los fondos, se auditan conjuntamente los fondos que son utilizados en República Dominicana. Y le puedo decir muy francamente que cuando estos no son utilizados de manera adecuada según las reglas, pedimos que nos la devuelven. Claro, claro. ¿Y cuál ha sido el resultado de Hasta ahora muy bueno. Hay unas ocasiones específicas donde no se han manejado según las reglas, pero esto considero que son cosas de descapacitación, de no conocimiento. No quiero pensar que haya ningún tipo ni de fraude ni de corrupción atrás, pero esto desgraciadamente no importa. Los fondos tienen que ser devueltos a la Unión Europea porque no se han cumplido con la regla que se habían establecido. Frank. Embajador, ¿qué opinión le merece o cómo valora usted la política migratoria que aplica República Dominicana? Me refiero a la carnetización de extranjeros, y últimamente se presentó la encuesta nacional de inmigrantes, la ENI 2017, para cuantificar la cantidad de inmigrantes que viven en República Dominicana. Bueno, yo creo que la política migratoria dominicana es correcta en el hacer frente a un fenómeno que no es un fenómeno típico solo de Dominicana, es un fenómeno que todo el mundo, también nosotros en Europa somos parte de este fenómeno. Yo creo que en cualquier época que uno ve, todos los países han sido países de origen, si quiere, de tránsito o de recepción de migrantes. Y Dominicana se encuentra también en esta posición. Dominicana es un país donde hay una diáspora importante en los Estados Unidos, pero también en Europa, en España, en Italia, en otros países. Y una diáspora que permite a Dominicana no solo de tener remesas que entran en el país, pero también de mostrar una cara no conocida del pueblo dominicano, porque son embajadores de su país en los países extranjeros, y a veces hasta, si queremos, atraer productos dominicanos. Yo sé, por ejemplo, que hay una exportación de cosméticos, productos cosméticos dominicanos hacia las áreas donde hay comunidades dominicanas, pero que van más allá de la sola comunidad dominicana. Y también hay un proceso de recepción de migrantes, la mayoría son de origen haitiana, que todos los regulares contribuyen al crecimiento de este país, y por lo tanto yo creo que el objetivo de algunos datos preliminares, porque lo que se presentó fueron solo algunos datos preliminares de la encuesta, que en cambio se va a presentar completamente en unas semanas. Datos preliminares querían mostrar que el número de extranjeros, de la cual la mayoría son haitianos, pero el número de extranjeros en el país ha crecido relativamente poco del 2012 al 2017. Y esto creo que es un dato interesante que tomar en cuenta. Esto también creo que es un dato importante para la implementación del Plan Nacional de Regularización, que es un plan novedoso, un plan que es, creo que la cosa más lógica es intentar de regularizar las personas que están viviendo ya en el país, y poder darle el mismo trato que se le da a los trabajadores dominicanos. Por lo tanto, todos aspectos que me parecen muy positivos de lo que está haciendo el gobierno dominicano. Excelencia, y siguiendo en la misma línea de la preocupación muy válida de Fran Pacheco, tenemos la dificultad de un Estado precisamente con dificultades, que es Haití.
Entonces, si bien es cierto, usted no es el delegado de la Unión Europea ante Haití, usted conoce, porque tiene información privilegiada, que sale precisamente de Bruselas. Y gran parte de las dificultades que ha tenido el nacional haitiano para regularizarse es que no tiene documentación allá en su país, que hay dificultades en ese sentido. ¿La Unión Europea tiene algún tipo de programa, algún tipo de plan, está dentro de su agenda de preocupación fortalecer las estructuras de los vecinos haitianos a los fines que no tengan que emigrar a República Dominicana? Entonces, hemos tocado varios asuntos. Uno es la de documentación, el otro también la necesidad o no de emigrar a República Dominicana. Usted es el invitado, arranque por el primero y después siga por el segundo. Vale. Entonces, y si llega al tercero, sin problema. Bueno, vamos a ver dónde nos lleva esta discusión. Entonces, por lo que se refiere a la documentación de lo que, de mi conocimiento, es cierto que hay un porcentaje de haitianos que están indocumentados, en el sentido que no se han registrado, por lo tanto no están registrados en el sistema haitiano. Entiendo pero también que hay una preocupación de parte del gobierno haitiano que se está intentando de llegar hasta esto haitiano, por lo tanto es un proceso que se está llevando a cabo. El hecho de las personas indocumentadas haitianos en República Dominicana, esto no significa que no hayan documentos, por ejemplo, un certificado de nacimiento. Puede ser que eso no lo hayan traído con sí, pero no significa que no sea registrado en Haití. Dicho esto, nosotros tenemos un programa de 4 o 5 millones de euros que está manejado por la OEA en Haití para poder proporcionar pasaportes haitianos y permitirle de cumplir con los requerimientos del Plan Nacional de Regularización. Esto por lo que se refiere a la parte de documentación. A la parte que se refiere de desarrollo, nosotros por supuesto estamos invirtiendo de manera copicua, de manera importante en Haití, así nosotros como otros donantes. Hay de todas maneras un flujo migratorio, decíamos antes que la migración siempre ha existido y siempre va a existir. Por lo tanto, hay un flujo migratorio de haitianos al extranjero. Hemos visto también hasta Chile, que hay en Estados Unidos, y también en República Dominicana. Y yo creo que ahí es importante es que este flujo migratorio sea regular, sea hecho de manera que en el interés de las dos partes y que sea lo que safe, que sea seguro. Esto es importante también porque si no esto pueden aprovechar en cambio organizaciones que con fines ilícitos. Entonces es importante que sea un movimiento que sea concordado por las dos partes, que sea seguro, que sea regular. Y esto creo que sería un gran alcance de los dos lados llegar a tener este tipo de logro. Ustedes de hecho tienen programas bilaterales para ayuda sobre todo en las áreas más pobres de la zona fronteriza. Háblenos sobre estos programas. Bueno, el programa binacional es otro programa que existe ya desde hace más de 10 años y en este momento tenemos una nueva fase que va para arrancar, donde hay 3 áreas que vamos a tocar. Una de comercio, que el comercio es importante entre las dos áreas y ahí intentamos de ver cómo mejorar este flujo comercial de un lado y de otro con todos los problemas que existen, pero que se tienen que solucionar entre dos que comparten la misma isla. Un segundo aspecto es la parte medioambiental y entonces ahí hay problemas que son comunes a la frontera, por ejemplo en Pedernales, donde hay una cuenca ahí que toca a los dos lados y ahí donde vamos a intervenir. Y una tercera es fomentar el diálogo. Hay muchas áreas donde el diálogo consideramos que se necesita ser acompañado, hasta mirar de los dos lados los hechos históricos y sentarse y discutir conjuntamente y ver de tener una misma visual de algunos eventos que se han pasado. De manera que encontrar una concordia, una visión más
pacífica también de las relaciones pasadas para mirar al futuro. Ustedes han hecho importantes aportaciones, por ejemplo, en el mercado de Dajabón, que crearon estructuras interesantes, importantes, para que se haya sido higienizado y se hayan podido trabajar mejores cosas. ¿Hay planes de seguir haciendo lo mismo en las diferentes comunidades? No de este tipo. Como decía, gracias al crecimiento económico de Dominicana, no es más este tipo ya no es prioridad. No, es prioridad. El hecho que no es este tipo de intervención que es prioridad, en el sitio de infraestructura. Por lo tanto, el mercado, algo de infraestructura como un mercado, es algo que hay otros recursos que pueden llevarlo a cabo. Nosotros podemos apoyar, como decía antes, en otro tipo de instrumentos que no sean la infraestructura física. Caemos de nuevo en la renta media. Recaímos en la renta media, el hecho que es un diálogo más sofisticado con la Unión Europea. Bien, dos temas, embajador. La primera es que nos hable un poco sobre la firma del acuerdo de la Asociación Económica de la Unión Europea y el CARIFORUM. Y la segunda es qué le queda en carpeta a futuro a la misión de la Unión Europea en República Dominicana, qué proyecta a desarrollar en este país. Bueno, entonces, por lo que se refiere al acuerdo, estos tipos de acuerdos fueron pensados al interior del grupo ACP, y la primera área geográfica donde se pensó de tener un acuerdo como el EPA fue el Caribe. Por lo tanto, él tiene una primacía, como otra primacía que tiene en la República Dominicana, también esto. Y después se replicaron otros en otras regiones de África. Y es un acuerdo que tiene todavía que ser ratificado por algunos países del área, pero ya empezó por toda la parte económica. Por el momento ha dado mucho mejores resultados a República Dominicana que a los otros países. Pero tiene la potencialidad de mover el desarrollo económico de toda la zona. ¿Resultados en qué sentido? Específicamente beneficios. Beneficios porque ha habido, por ejemplo, el crecimiento del comercio entre la Unión Europea y la República Dominicana ha crecido mucho más de lo que ha crecido con los otros países del CARIFORUM. Y por esto digo que hay todavía un margen amplio de mejoración por lo que se refiere el intercambio. Y ahí donde nosotros como Unión Europea queríamos un poquito apoyar el proceso de integración regional. No es fácil, no es que me doy cuenta, pero es algo que en el mundo globalizado de hoy es imposible continuar a pensar en términos de un solo país, y por lo tanto que sea con el Caribe, que sea con Centroamérica, pero la República Dominicana necesita aliarse con otros países desde el punto de vista comercial para poder también discutir de manera más eficaz y productiva con los demás grupos. Por lo tanto, ahí este acuerdo del CARIFORUM tiene todavía margen para ser utilizado en todos sus potenciales. También para la República Dominicana, porque estuvimos hablando antes de exportaciones. Yo creo que hay muchas posibilidades de continuar exportando de Dominicana a Europa, y este es un esfuerzo, por ejemplo, y así me conecto a su segunda pregunta de la que tenemos en carpeta. Por ejemplo, de dar más visibilidad a este acuerdo que tenemos del EPA con República Dominicana. No todos los conocen, o si lo conocen no tienen la capacidad de aprovechar de este acuerdo, y lo que estamos haciendo, especialmente este año, pero continuaremos, y vulgarizarlos, de hacer que sea más entendible, más que un emprendedor, un empresario pueda decir, ahora entiendo cómo puedo aprovechar para, por ejemplo, utilizar algunos facilidad y exportar a cero arancel hacia Europa, cumpliendo con los requerimientos de la Unión Europea. Explicarlo mejor. Sí, explicarlo en detalle, porque como todos acuerdos comerciales no es fácil de leer, de entender para no expertos en el sector. Y por lo tanto lo que estamos haciendo es un esfuerzo de
popularizar el lenguaje. Así es. Sí, sí, que se entienda, que se le pueda sacar mayores y mejores beneficios. ¿Tiene alguna pregunta? Se la dejo no, usted. no he terminado de contestar al Pues caballero. adelante. Yo queda otra cosa en carpeta. En términos de cooperación, lo que tenemos también es un programa para la reforma del sector financiero con el Ministerio de Hacienda, que estamos planeando ahora y que esperamos firmar antes de final de año. Ahora me parece para un 16 millones de euros. Y esto va a completar todos los distintos programas que habíamos identificado con República Dominicana de llevar a cabo antes del 2020, con la excepción de este programa que le decía antes de trabajar contra la violencia de género, que también se desarrollará la programación en este año y la implementación a partir del año próximo. Excelente, excelente. Mire, señor embajador, desde el 2016, con la realidad del Brexit, cuando sale la Inglaterra, la Gran Bretaña de la Unión Europea, pues realmente esto obligará de alguna u otra forma a hacer algún grado de recomposición. ¿Hasta qué punto esto va a afectar o ha afectado, ha significado cambio de planes y quizás merma en la programación de ayuda en una Unión Europea que ya no cuenta con un socio tan importante como es Inglaterra? Si me permite, el Reino Unido todavía es parte de la Unión Europea hasta marzo de 2019. Sí, pero hay que hacer las proyecciones. No, sí, quería también para lo que están escuchando. El Reino Unido hace parte de la Unión Europea hasta el 19 de marzo. Hasta que se haga el divorcio como tal. Exacto. Después va a haber lo que se está negociando, un periodo de transición hasta el final de 2020 y después va a ser un país tercero. Y mientras, como usted estaba mencionando, efectivamente se están discutiendo en Bruselas lo que son el budget, el presupuesto del periodo que a partir de 2020, porque uno de los acuerdos que se logró preliminar con el Reino Unido, el hecho que el Reino Unido va a hacer frente a todos los compromisos que se ha tomado de manera conjunta de los 28 hasta el 2020. Por supuesto, a partir del 2020 el Reino Unido no hace ya parte de la Unión Europea y por lo tanto no contribuye ya más directamente al presupuesto. Y esto significa también que la Unión Europea tiene que revisar cuáles son sus prioridades o hacer frente a esta disminución de contribución, contribuyendo más de otro lado por parte de otros países. Esto todavía no se ha definido, es una discusión que es en curso, así como todavía se está desarrollando, al contrario se va a empezar este año la discusión para los fondos de Fondo Europeo de Desarrollo, porque este Fondo Europeo de Desarrollo está afuera del presupuesto de la Unión Europea. Es un budget que por el momento está manejado de manera distinta y que si continuará existiendo después del 2020, no es excluido, podría existir la posibilidad que el Reino Unido quisiera continuar a aportar y a ser parte. Pero esto todavía son todas cosas que se están discutiendo, no hay nada definido y por lo tanto hay solamente opciones y materia de debate. Señor embajador, usted es italiano y el país le gustaría también saber las características del embajador jefe de la delegación en nuestro país, dónde usted ha servido en materia diplomática, cuál es su profesión básica y una serie de detalles que sería interesante también, ¿verdad, Yumilka, para Claro conocer sí. entonces a la persona? ¿No cree, Frank, que sería interesante también que le demos la oportunidad al señor embajador pues para que se presente también y nos permita conocer qué hay detrás del jefe de la delegación, ¿no? Bueno, muy bien, hay unanimidad y por lo tanto vamos a respetar el consenso aquí. Bueno, yo empecé trabajando por Naciones Unidas en América Latina, mi carrera, y duré 5 años donde trabajé en México, Chile y Nicaragua, y después empecé a trabajar para las instituciones de la Unión Europea, antes en África y después en Europa Oriental,
y los últimos 16 años antes de venir a República Dominicana trabajé en nuestra sede en Bruselas, ocupándome de relaciones de la Unión Europea con, decimos, todos los vecinos de la Unión Europea, empezando por Marruecos, Egipto, el Medio Oriente, el norte de Europa, el este de Europa, y por lo tanto, sobre todo en las relaciones de proximidad que significan participación parcial al mercado interior o a parte del mercado o a tipo de acuerdos que son muy estrechos con la Unión Europea. Y con este tipo de equipamiento que llego a la República Dominicana para ver dónde podemos ir más allá de nuestra cooperación actual. Y, por ejemplo, hay áreas donde me gustaría que República Dominicana pudiera participar de manera más incisiva, como son los programas Erasmus Horizonte 2020. El primero es en campo universitario para intercambio de maestría, pero también para establecer estudios europeos en el país. Y el segundo, en cambio, intercambio de cooperación científica con universidades o centros de excelencia. Por lo tanto, parte de mi tarea o cosa en carpeta, como decía Frank antes, es de poder llevar a Dominicana a participar de manera más activa, de hacer este salto de calidad también con nosotros en materia científica y de educación terciaria. Y ya antes de despedirnos, porque tenemos el tiempo encima, ¿cómo le ha tratado la República Dominicana? ¿Cómo no te puede tratar bien la República Dominicana? Yo quiero saber si alguien ha tratado bien y por qué tiene problema él, no es porque tiene problema. No, muy bien, gracias, excelente. ¿Se siente como en casa? Absolutamente, sí. Nosotros queremos agradecerle, señor embajador, por habernos acompañado en esta zona de debate. Por supuesto, a don César Duvernay y a Fran Pacheco, también a ustedes, por habernos acompañado, invitarles a que se reencuentren con nosotros en una próxima entrega de Zona de Debate. Continúen disfrutando de nuestra programación.